Proyecto apoyado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Valparaíso, Corfo, a través del programa Viraliza. Bienvenidos y bienvenidas a Valparaíso se conecta, innova y emprende, el espacio donde las grandes ideas se encuentran, la creatividad florece y los emprendedores de nuestra región toman el micrófono para inspirarnos con sus historias. Hoy contamos con Gabriel Sanjay, quien un invitado, ¿no es cierto?, muy especial, que nos hablará sobre su experiencia en el mundo del emprendimiento, sus desafíos y sus logros también. Prepárate entonces para conocer ideas que conectan, soluciones que innovan y acciones que inspiran. Quédate con nosotros en esta sección de conexión, innovación y emprendimiento. Como comentábamos, Gabriel es emprendedor con su empresa Beloop. ¿No es así, Gabriel? ¿Cómo estás? Así es. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Perfecto, Gabriel. Mira, quería comenzar haciéndote una pregunta un poquito personal, pero que quiero conectarla también con Beloop. ¿Quién es Gabriel Sanjay y cómo definirías Beloop en una frase? Buena pregunta. Bueno, Gabriel Sanjay es un ingeniero mecánico, activista por la naturaleza, que se dio cuenta de que lo mejor que podía hacer era poder disponer de sus capacidades profesionales para desarrollar tecnologías para que los productos del mundo puedan ser lo más ecológicos y eficientes posible. Entonces, en función de eso, levantó una startup, es básicamente una empresa de tecnología y que busca una gran escalabilidad en usuarios y en impacto, y levantó Beloop, que es justamente lo que significa ser circular en inglés. Y en ese sentido nosotros buscamos inspirarnos de los ciclos de la naturaleza para entender cómo a partir de eso podemos nosotros generar sistemas y productos que funcionen de manera eficiente en los contextos industriales, con los consumidores finales, en donde, por ejemplo, podamos entender desde los datos cuáles son realmente los productos más ecológicos y en función de eso trabajar con empresas para que puedan hacer que sus operaciones sean más baratas y que al mismo tiempo también puedan ser mucho más sustentables. Perfecto. Entonces, en otras palabras, ustedes se dedican a la evaluación correcta, por así decirlo, del packing en torno a la sustentabilidad, ¿no? Ofrecer una opción correctamente sustentable desde el área, por así decirlo, eh, informática, evaluando en ese sentido para ofrecerle una mejor opción o la mejor opción más bien a la empresa, ¿no es así? Exactamente. Justamente, y también para describir en una frase a Beloop, que fue la pregunta anterior, Claro. Beloop es una empresa que dispone de un software para que las empresas puedan tener los productos y los envases y embalajes lo más sustentables y baratos posible. Entonces, con el software que nosotros desarrollamos, nos conectamos a los datos de la empresa y con los datos de la empresa podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, reportar para esta nueva ley REC, la ley de fomento al reciclaje o ley de economía circular que ahora está implementándose en Chile y que le pide a las empresas declarar ahora mensualmente todas las toneladas de los distintos materiales que ponen en el mercado a través de los envases y embalajes, plásticos, metales, vidrios, etcétera. Eso por un lado, y eso es lo que estamos trabajando más fuertemente con las empresas, porque es una ley obligatoria. Si las empresas no cumplen con esta ley, están expuestas a distintas multas que pueden ser bastante graves. Y por otro lado, un paso que viene después de aquello es poder medir el impacto ambiental de un producto a través de todos los posibles impactos que pueden tener, ya sea gases de efecto invernadero, huella hídrica, material particulado, acidificación de los océanos, etcétera. Entonces, a través de las distintas formas en que una empresa puede contaminar a la naturaleza con sus envases y embalajes, nosotros lo medimos de manera muy precisa y con eso sacamos una foto a todo el sistema productivo de la empresa para poder hacer mejoras desde el mismo software. Entonces, con el software se facilita poder realizar todos estos procesos, a diferencia, por ejemplo, de si la empresa lo hace con un Excel, que al final manejar tantos volúmenes de datos se torna muy complejo poder realmente hacerlo. Entonces, con nuestro sistema es mucho más sencillo.
Gabriel, pero entonces ustedes ofrecen este software, por así decirlo, pero no terminan yendo al proceso de seleccionar los productos, ¿no? El packing, ¿no es cierto? Eso ya después lo termina haciendo la empresa, ¿no? O sea, la empresa en este caso son los que deciden finalmente. Ya, Nosotros claro, disponemos la herramienta. claro. Entonces, nosotros definimos que nuestro software es un software de gestión de ciclo de vida de productos. Ya, Entonces, ¿qué es perfecto. el ciclo de vida? Y también entendiendo este concepto del pensamiento del ciclo de vida, de que la economía lineal, en el fondo, que es la economía tradicional, nos dice que un producto se produce, se pasa a las manos del consumidor y después se va a la basura, pero eso no significa que el material se desaparece, sino que eso significa que, por ejemplo, el plástico se va a un relleno sanitario, después empieza a fragmentarse en pequeñitos pedazos, se lo empiezan a comer los pájaros, después los pájaros se enferman, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros decimos es, entendamos cuáles son esos procesos de este ciclo de vida de cada empresa, asociada a los envases y embalajes, y, por ejemplo, si la empresa tiene que desarrollar un mejor producto, lo puede hacer con nuestro software. Si tiene que elegir un mejor proveedor, también lo puede hacer con nuestro software. Si quiere medir la huella de carbono, si quiere cumplir con una ley, y es que todo esto pueda ir haciéndolo desde el mismo software. Entonces, al final depende de la empresa, nosotros solamente disponemos la plataforma. Gabriel, bueno, tú ya lo adelantaste un poquito cuando estábamos conversando, pero ¿qué te termina inspirando o a usted en realidad a hacer este gran proyecto? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que al Gabriel pequeño de unos 20 años atrás, cuando estaba en la enseñanza básica, asistió a una charla de ciencias climáticas. Y ahí yo diría que fue un primer punto que ahora, mirando para atrás, me doy cuenta, en donde de cierta manera entendí que hay grandes, enormes desafíos, infinitos desafíos que tenemos que abordar como humanidad, que tenemos que hacerlo de manera colaborativa y que necesitamos hacerlo con ingeniería y con tecnología. Entonces, en ese momento, ahí yo me fui perfilando en el fondo hacia el tema de estudiar una carrera de ingeniería, por eso decidí estudiar al final ingeniería mecánica, y me pasó en un segundo momento, en el 2011, cuando fue todo este movimiento estudiantil, que también me di cuenta que había muchas cosas en el país que nos decían que estaban bien, pero no necesariamente estaban bien. Entonces ahí también dije, oye, de cierta manera, todo humano, todo ciudadano, debe ser también un ente activo en poder generar las soluciones necesarias para que nosotros como humanidad podamos resolver los problemas que tenemos y no confiar en solamente o los políticos o las empresas de que van a hacer la pega porque sí, sino que uno mismo tomar las riendas de cómo podemos ser entes proactivos para generar soluciones. Y durante mis primeros años en la universidad comencé a trabajar en distintas organizaciones sociales y comencé también a emprender, vinculado con también soluciones sociales. Entonces, lo que me inspira en ese sentido es poder disponer y desarrollar tecnologías para que la humanidad misma pueda ser lo más ecológica posible. Y en ese sentido, nosotros como humanos, dejar de estar esclavizados en hacer, por ejemplo, pegas de Excel, de estar, no sé, 5 o 10 horas al día pegado en Excel y poder ser libres para, no sé, hacer lo que queramos, filosofía y que trabajemos menos. Y en ese sentido, confiar más en que las tecnologías puedan brindarnos soluciones más ecológicas para poder vivir mejor. Gabriel, ya hablamos un poquito del producto y en profundidad, ¿no es cierto?, que ofrece Biloop, pero ahora quiero consultarte cuál crees tú que es finalmente el valor único que ofrece Biloop sobre sí misma, ¿no? Sí, yo diría que nosotros buscamos implementar las tecnologías más avanzadas posibles, las tecnologías 4.0, a procesos que actualmente son manuales en economía circular. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es que, al menos en América Latina, hay empresas que están muy lejanas de esta digitalización, de una manufactura que pueda ser lo más avanzada posible. Y en ese sentido, nosotros, con las tecnologías que implementamos y con las metodologías que acompañan a nuestras tecnologías, logramos hacer que las empresas puedan ser mucho más eficientes. Por ejemplo, si lo revisamos comparando con otras consultoras ambientales que en el fondo también ofrecen soluciones manuales, pero carecen de estas tecnologías que nosotros brindamos con todos los desarrollos que estamos haciendo. Claro, una experiencia diferente que ofrecen ustedes, ¿no es cierto? Y que finalmente se condice harto con lo que tú también dices que es la inspiración importante de Bilum, ¿no? Que es
que me imagino yo que también viene relacionada directamente con un tema importante que vive la sociedad en la actualidad, que es el cambio climático, ¿no? Exacto, y no solo el cambio climático, sino que hay distintos elementos que actualmente la sociedad ya sobrepasó. Uno de ellos es el cambio climático, pero por ejemplo está el tema de la sequía. Hay zonas aquí mismo en Chile, en varias partes del mundo, en donde ya las personas no tienen agua para tomar y ya el agua finalmente es también una problemática. Y al final nuestra lectura es que la raíz de todo aquello es nuestra desconexión de la humanidad respecto a la naturaleza y no así la integración de la humanidad con la naturaleza, entendiendo los ciclos mismos de la naturaleza, de los recursos, etcétera. Entonces, nuestra tecnología, nuestro software busca justamente entender esos ciclos y desarrollar productos que puedan ser serviciales, por ejemplo, a la regeneración de los ecosistemas y que un producto, si es que llega, por ejemplo, a un relleno sanitario, sea un alimento eh, para las aves, por ejemplo, y que no sea un elemento que termine siendo problemático para las especies y los animales. Una conexión bien importante, de hecho, lo que mencionabas ahora con la comunidad. Y Ujú. sobre eso mismo, ¿cuál crees tú o cómo en realidad él es que impacta Bilup en la comunidad de Valparaíso, pero hablando como comuna y también como región, en la región de Valparaíso? Ujú. En Valparaíso hay una industria interesante de manufactura, industria de hartos alimentos, y en ese sentido lo que buscamos de manera directa es las empresas que están aquí mismo en la quinta región, que puedan usar nuestra tecnología, nuestras soluciones, que puedan ser mucho más eficientes, que puedan ser más competitivas, que puedan ser más productivas y que puedan tener productos que sean más económicos y al mismo tiempo que sean más ecológicos. Eso ya de por sí es una gran ventaja a nivel, digamos, económico, a nivel macroeconómico para la región, y además a nivel, digamos, un poco más indirecto, si las empresas que trabajan aquí en la región y que fabrican productos aquí mismo en la región, la idea es que nosotros podamos con nuestra plataforma lograr que, por ejemplo, si una fábrica hoy día está generando 10 toneladas de basura, con nuestra solución pueda al día siguiente, por ejemplo, o después de aplicar nuestra tecnología, pueda generar 8 toneladas, 5 y ojalá llegar a cero. Entonces, en ese sentido, lo que apuntamos también es que los mismos rellenos sanitarios puedan ir siendo, en el fondo, cada vez más como liberados de esta carga que les estamos presionando, entendiendo que el presupuesto de un municipio básicamente es como un tercio más o menos lo que se destina para poder movilizar basura en camiones, que cuando nos lo analizamos, en el fondo nos parece hasta descabellado, porque podríamos estar evitando mover esos camiones a relleno sanitario y podríamos usar esos recursos como materias primas para reintroducirlos en la economía y que en el fondo sea plata. O sea, al final estamos botando plata literalmente a la basura, estamos saturando también los rellenos sanitarios y esa es una problemática que existe no solamente en la quinta región, sino que también en todas las regiones de Chile. Y hay zonas que están bastante más críticas también que la región de Valparaíso. Justamente, ahora quería pasar a un temita que igual es bien importante, ¿no? ¿Cómo ha sido, y justamente sobre lo que estábamos hablando recién, que me imagino que también existe o debe existir un conocimiento de tu parte de las condiciones de las empresas y de las condiciones, vuelvo a repetirlo, porque debes saber tú, me imagino, cuando vas a proponer esto a alguna empresa, de comentarles cuál es el contexto que vive actualmente la zona y el país también, ¿no? ¿Cómo ha sido y cuál más bien ha sido, crees tú, el mayor desafío que has enfrentado con Bilup? Como emprendedor me refiero, o en Bilup más bien. Ujú. Yo diría que el tema de las ventas, que justamente, bueno, en mi caso yo tengo formación como ingeniero mecánico, yo no tuve formación en ventas a nivel profesional, entonces ha sido un aprendizaje de leer mucho, de formarme con muchos mentores, con distintos profesionales, trabajar con distintas redes, y en ese sentido justamente a la hora de salir a vender, y que esto también es una lección para muchos emprendimientos con los cuales nos vinculamos, para empresas amigas, otras startups, la venta es un tema súper, súper importante y muchas empresas que parten, digamos, con el corazón por delante, con un gran propósito por delante, pero que no le ponen foco a las ventas. Yo he visto empresas muy, muy interesantes, con mucho potencial, que han muerto porque no han tenido ese foco en las ventas. Entonces, en ese marco, en nuestro caso, a la hora de salir a vender,
nos hemos encontrado con distintas realidades con las empresas, con nuestros prospectos, con las empresas clientes, en donde, por ejemplo, la gran empresa, la multinacional, ya viene con todos estos temas desde la matriz, desde la casa matriz, ya muy claro, en donde la misma estrategia del negocio ya dice que sí o sí se tiene que basar en la sustentabilidad, tienen indicadores, tienen formas de reportarlo, entonces están mucho más avanzados y en muchos casos no necesitan soluciones de terceros, sino que ellos mismos lo ven con su propio equipo. Por otro lado, también nos ha pasado con las pequeñas empresas, que si bien tienen el bichito de la sustentabilidad muy fuerte, y que eso se valora completamente, pero muchas de ellas están en la subsistencia, o están en el día a día, viendo cómo salir a flote en las ventas, y muchas de ellas no tienen el presupuesto lo suficientemente holgado para poder salir a comprar soluciones como la nuestra. Entonces, justamente en ese sentido, ahora estamos apuntando un poco más a la industria más mediana, que si bien tiene el presupuesto, pero también tiene las grandes brechas de poder ser una empresa mucho más sustentable, más circular, y en ese sentido ahí es donde nosotros estamos encontrando un buen match de poder ayudarlas con nuestra plataforma. Gabriel, y en contraparte a las dificultades que ha significado tal vez este proceso, ¿cuál crees tú que ha sido el logro que más orgulloso te hace sentir? En ese sentido, yo diría que a lo que nosotros, una de las cosas que más nos mueve es poder ser una solución global, Ya, porque se entiende que, por ejemplo, la ley REC no solamente existe en Chile, sino que existe en todos los países de la OCDE. claro. También hay una ley REP en Costa Rica, también hay una en Uruguay, ahora en Estados Unidos, en México, en Colombia. Entonces, nosotros el año 2023 y el 2024 hemos tenido la posibilidad de adjudicarnos distintos premios y programas de aceleración que nos han permitido ir a distintos viajes de inmersión o viajes de estudio. Logramos ir, por ejemplo, a California el año 2023, fuimos también a Ciudad de México, a un programa de resiliencia para startups climáticas, eh, y el año pasado fuimos también a un viaje a Costa Rica, en donde nos dimos cuenta de las distintas problemáticas y desafíos que existen en economía circular. Y con todos estos viajes de exploración comercial, nos hemos dado cuenta de que nuestra plataforma tiene un gran potencial para también poder salir a ayudar a empresas y territorios de otros lados del mundo. Y en ese sentido es un gran desafío que nos tiene muy contentos de poder consolidarnos este año aquí en Chile, de poder llegar de aquí a el cierre del año, ojalá a unos 100 usuarios, con unos 100 clientes, y con eso ya poder comenzar nuestra ruta para poder crecer por estos distintos territorios que son muy, muy interesantes y que a su vez nos permiten proyectarnos después para que la solución pueda seguir creciendo para el resto del mundo. En ese mismo sentido y con la experiencia que he ido recopilando, que me dices tú de estos distintos viajes de estudio, donde analizaron distintas realidades en diferentes territorios, ¿cuál crees tú que sería el consejo fundamental que tú podrías entregarle a alguien que quiera emprender no tal vez en la misma área, pero sí con el mismo foco, ¿no? Un foco altruista y también pensando en el futuro y en la realidad del presente? Un consejo involucrando esos aspectos. Claro, desde tu experiencia. Mm, Algo que me quedó muy, muy marcado de uno de estos viajes, de hecho, al viaje a California, nosotros justamente en ese viaje conocimos a un mentor, que su nombre es Kevin, y él tiene una incubadora que se Ya, llama Innovaciones Cuarto Sector. Entonces, ahí yo cuando lo conocí, y que de hecho participamos en esa incubadora en California, aprendimos este concepto del cuarto sector. Entonces, yo pienso que ese es un concepto muy, muy importante, no solamente para el mundo del emprendimiento, sino para todas las capas de la sociedad, para el mundo privado, el mundo público, estatal, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Y básicamente lo que dice es que si nosotros dividimos en términos muy simples la sociedad, tenemos por un lado el mundo público, que está enfocado en generar rentabilidad económica, mayoritariamente. Tenemos por otro lado el mundo público, perdón, está el mundo privado que se enfoca en generar rentabilidad, el mundo público, que en general no se enfoca en generar la rentabilidad, y tenemos la intersección entre esos dos mundos, pero está el cuarto sector que en el fondo lo que te habla es que todas las capas de la sociedad pueden buscar a la vez un bienestar público, pero también pueden buscar un bienestar económico. Y en ese sentido, nosotros como startup lo que decimos es,
tenemos que hacer un negocio rentable. Por ejemplo, si un venture capital, un inversionista está interesado en invertir en nosotros, tenemos que poder mostrarle nuestros números y que sean muy atractivos, pero al mismo tiempo también tenemos que representar un impacto en términos de cuánta basura, por ejemplo, cuántas toneladas las empresas están evitando o ahorrándose por usar nuestra plataforma. Y en ese sentido, quizás el aprendizaje, para sintetizarlo, sería que lo ideal es que todas las capas de la sociedad puedan buscar tanto ese bienestar, digamos, de impacto público, como también el impacto de ser una rentabilidad y de buscar agregar valor. Porque es algo que se nos olvida muchas veces, por ejemplo, en la parte estatal, en la parte pública, no se entiende muy bien cómo generar ese valor, y en la parte privada no se enfocan mucho en, por ejemplo, ser sustentables o que también tienen que buscar un bienestar en la calidad humana. Entonces, si en el fondo todas las capas de la sociedad buscamos esa integración, pienso que con eso ya podemos estar hablando de una sociedad distinta. Gabriel, para ir finalizando, quería consultarte dónde pueden encontrar nuestros oyentes más información acerca de Beloop. Principalmente en la página, si nos buscan en Google, estamos como Beloop, Beloop.io, Beloop.io. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, ahora lo estamos creciendo, lo tenemos bien activo, nos pueden seguir en Instagram, y estamos también en LinkedIn, ahí también estamos subiendo harto contenido, y ahora, justo ahora, hace un par de minutos, acabamos de subir también algunos videos a nuestro YouTube. Entonces también tenemos varios webinars bien interesantes con harta información de valor para también poder ir educándonos un poco respecto a la economía circular y a esta ley RED que este año está en implementación, y que es muy importante que las empresas puedan sumarse, o si no enfrentan multas bien grandes. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Con esta última pregunta finalizamos esta entrevista, muy agradable, por cierto, ya que hoy hemos conocido una historia más que nos inspira y nos demuestra cómo con esfuerzo, creatividad y apoyo los sueños pueden convertirse en una realidad. Queremos agradecer a nuestro invitado, a Gabriel, por compartir su experiencia, y a todos ustedes también por acompañarnos en este espacio dedicado a la innovación, el emprendimiento y la conexión en nuestra región, la región de Valparaíso. Gracias por haber compartido con nosotros. Entonces, en Valparaíso se conecta, innova y emprende. Y recuerda, El Observador está aquí para apoyar tus ideas y ayudarlas a llevar estas ideas al siguiente nivel. Tú también puedes ser parte de esta red de emprendedores que están transformando a Valparaíso. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes, que estén súper bien. Proyecto apoyado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Valparaíso, Corfo, a través del programa Viraliza.